Esta primera emisora comenzó a transmitir desde Base Esperanza y se convierte en el primer vehículo de su tipo que une en forma permanente al sector antártico y en especial al territorio continental de la República, destinada a ofrecer cultura, intercambiar informaciones, brindar lazos espirituales entre personas separadas por miles de kilómetros de distancia en apoyo a la ciencia, técnica y a los transportes terrestres, aéreos y navales. Hola, nos encontramos con Juan Carlos Salvia, uno de los pioneros en la comunicación en la Antártida Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, Gabriela, gusto de escucharte. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo nace la inquietud suya sobre la Antártida? Porque leí siendo niño un libro que me apasionó y ahí quedó como marcado el tema de tratar de ir a la Antártida. Y logré ir. Sí, pero fue en reiteradas oportunidades. Sí, yo tengo en realidad 5 campañas en la Antártida. La primera, que fue, digamos, la que más me marcó, en 1974, en una base que ya no existe, porque estaba sobre una barrera de hielo que luego con el calentamiento global se desintegró. O sea que para mí fue un comienzo hermoso, faraónico, diría yo. ¿Y qué le impactó al llegar a un nuevo hábitat tan particular? Y sobre todo la configuración geográfica distinta a cuanto yo había visto en ningún lugar que transité. Digamos, los mares, la forma en que se mueve el buque cuando cruza el pasaje de Drake, ver los primeros témpanos y ya mucho más adentrado, yendo rumbo al polo, el mar casi absolutamente congelado y un panorama donde primaba el blanco y el gris. ¿Cómo es la vida en ese medio? Y la vida es un tanto dura porque evidentemente hay que llevar todo, desde los víveres, el combustible, la ropa. No hay vida autóctona en la Antártida. Bueno, y acá le vamos a hacer la pregunta sobre la radio, que usted fue uno de los pioneros en la radio en la Antártida. Sí, convengamos que la radio siempre, independientemente de la Antártida, a mí me gustó. Y allá era como el medio donde uno estaba unido a la parte continental, pero escuchábamos radios de otros países con mucha potencia, pero con una filosofía distinta a la nuestra. Entonces uno añora tener algo así como una radio que le devuelva a uno las imágenes que uno quiere. Y cuénteme sobre los detalles de esa instalación. ¿Cómo se llamó la radio? ¿O cómo se llama actualmente? Porque Se actualmente llama, existe. exacto, LRA-36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. ¿Por qué ese nombre? Porque San Gabriel es el patrono de las comunicaciones en nuestro país. Digamos, una metáfora de que el Arcángel San Gabriel le anuncia a la Virgen que va a tener un hijo. ¿Cómo era la casa, habitación donde estaba emplazada la radio? La casa era como una suerte de chalecito, por decirlo de alguna manera, con fibra de vidrio y con una aislación especial para las temperaturas bajas y también con un anclaje de unas lingas de acero por el tema de los vientos fuertes. Claro. ¿Y cuándo comenzaron las emisiones? Las emisiones comienzan ya instalada la radio dentro de la casa habitación a mediados de octubre de 1979. ¿Y qué fue lo primero que se escuchó? ¿Qué música se escuchó? Pero la primera música oficial difundida fue la milonga La Primavera de y por Víctor Velázquez, que era algo muy dulce, muy tierno y también como una primavera de esa radio que estaba saliendo en la Antártida. ¿Cuál era su rol, Juan Carlos? Y yo estaba a cargo de 5 personas que me acompañaban en esa comisión que instaló, y después se sumó la dotación que invernaba en Base Esperanza en el año 78 a 79. ¿Era grabado? ¿Era en vivo? ¿Cómo era la radio? Y era una mezcla de grabaciones y de producciones en vivo, porque si bien la radio emitía durante 3 horas,
pero en realidad producir 3 horas con un buen criterio costaba mucho, o sea que de día se trataba de grabar, por ejemplo, reportajes a otras bases, a otras personas, con anécdotas, con historia, y otra que era en vivo, que era la difusión de música y bueno, la hora, noticiosos de lo que estaba ocurriendo, condiciones de navegabilidad en el mar, Claro. meteorología, en fin. Que no, era un tanto rudimentario, pero nos limitábamos a eso, a tratar de reflejar qué pasaba en la Antártida, pero también mechando historias antárticas viejas y cuestiones del momento. ¿Y con qué dificultades tropezaban frecuentemente? El clima era algo que complicaba, porque para llegar a la casa habitación había que transitar y a veces las condiciones, digamos, de ese momento no eran las más adecuadas. En mi caso particular, yo tenía mi hábitat en un altillo de esa casa, o sea que no tenía problema, y también víveres para poder alimentarme y hacer lo necesario, ¿no? Pero el resto de la gente que tenía que trasladarse, a veces no, o sea que era el impedimento mayor. No teníamos problema con la energía eléctrica porque teníamos un grupo electrógeno que producía la energía suficiente como para alimentar a la radio. Claro, ¿qué diferencias se encuentran de aquel lejano 1979 en la actualidad, en este siglo? En realidad lo que se diferencia es el tremendo avance tecnológico y científico que obró. Digamos, nosotros estábamos todavía con la radio de alta frecuencia, con la radio de rebotes en la ionosfera y con los cambios, la comunicación y darle el cambio a la persona que era nuestro interlocutor. En cambio ahora tenemos comunicación satelital, tenemos teléfonos inalámbricos, tenemos la posibilidad de poder hablar desde lugares distintos, pero con con otra tecnología. Claro, me había comentado que había un 0800 para comunicarse. En la actualidad sí, tenemos un teléfono, un 0800, que yo lo tengo por acá registrado, que si en este momento quisiéramos hacer una comunicación, 0810 222 0770, y yo estoy comunicado con Bahía Esperanza, con la base donde está instalada la estación de radio. Usted se ha comunicado con la base Antártica Esperanza. Si conoce el número de interno, márquelo. Si desea enviar un fax, dicte el 222 o aguarde y será atendido por un operador. Gracias. Qué interesante, lo que claro, cómo nos va a cambiar en todo este tiempo, cómo de comunicarse ahora, de poder comunicarse inmediatamente No, aquel tiempo usábamos el móvil marítimo de Radio Pacheco y bueno, ahora no. Ahora claro. Ya realmente con un teléfono común a tarifa urbana yo estoy comunicado con Antártida. ¿La radio se inauguró formalmente en qué fecha? Eso fue el 20 de octubre de 1979 a las 11:20 de la mañana. Con la Milonga La Primavera. Con la Milonga La Primavera. ¿Volvería otra vez a la Antártida? Si tengo que contestar rápido y no me dan posibilidad de pensar, digo que sí. Si yo puedo pensarlo de otra forma, diría que uno tiene que tener una aptitud física y una edad acorde para poder hacer lo que hacemos todos. O sea que es complejo. Claro. Y bueno, para finalizar le pediría una reflexión, un relato, una acotación que considero oportuna como broche de este reportaje, con el tema que usted ha nombrado de la primavera. Y la primavera fue lo que salió en las emisiones de prueba y lo que se usaba como cortina musical. O sea que si se pudiera escuchar, yo diría el bocadillo que salía para las estaciones que estaban escuchando esas emisiones de prueba. Ahí tenemos la primavera. Entonces solíamos decir en esas emisiones de prueba: desde Bahía Esperanza, en el sector antártico argentino, está transmitiendo en prueba LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Desde Bahía Esperanza, en nuestro sector antártico argentino y para el mundo. Muchas gracias. Y bueno, con nosotros está y estuvo y es un placer Juan Carlos Salvia,
uno de los pioneros de la comunicación en la Antártida. Muchas gracias.